este intervencionismo del gobierno de Estados Unidos hacia México en materias que solo le competen a nuestro país, que estarían vulnerando ya la soberanía de nuestro país, y por lo tanto, pues el presidente López Obrador ha tomado la decisión de pausar la relación bilateral, particularmente con el caso del embajador Ken Salazar. Ya decíamos también hace rato, también con el embajador de Canadá, pero el tema que más nos ocupa tiene que ver con estas tensiones que se viven desde hace unas semanas entre México y Estados Unidos, sobre todo a raíz de esta detención, presunto secuestro de uno de los líderes, quizá el principal líder del cártel de Sinaloa, Ismael Zambada García, quien fue extraído de nuestro país en contra de su voluntad. Y para ello, les decíamos, nos acompaña ya el doctor Jorge Retana Yarto. Él es licenciado en Economía con especialidad en Inteligencia para la Seguridad Nacional, maestro en Administración Pública, doctor en Gerencia Pública y Política Social, autor de varias obras y también de ensayos y artículos periodísticos. Tiene más de 25 años como docente en licenciatura y posgrado y es exdirector de la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional, un experto en la materia de la seguridad nacional, pero también en el estudio de la criminalidad transnacional. Doctor, nos da mucho gusto recibirlo esta mañana. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Nancy? Muy buenos días. Gracias por la oportunidad. Doctor, justamente para conversar con usted acerca de estas, pues ya, tensiones que han puesto en pausa la relación entre el presidente López Obrador y el embajador Ken Salazar. Veníamos conversando en semanas anteriores justamente de estas tensiones que se habían desatado entre los dos países. La última vez que conversamos con usted nos indicaba que sería muy difícil esta cooperación informativa por parte del gobierno de Estados Unidos, porque también para ellos es un tema de seguridad nacional todo lo relacionado con el secuestro, presunto secuestro de Ismael Zambada García y cómo llega a suelo estadounidense. Ahora vemos este intervencionismo desde la semana pasada del embajador Ken Salazar el pasado 22 de agosto, pues indicando justamente que se veía mal desde el punto de vista de Estados Unidos esta reforma al Poder Judicial de la Federación, incluso diciendo que se ponía en riesgo la relación económica entre ambas naciones. ¿Cómo ha visto este desarrollo de los hechos hasta este momento en el que hoy el presidente López Obrador refrenda que la relación está prácticamente congelada? Sí, Nancy, mira, efectivamente, creo que el, el embajador Ken Salazar había hecho declaraciones que se reprodujeron en un medio como Infobae, en donde de una manera muy general, pero manifestaba su apoyo a la reforma judicial. Decía que era muy importante que el Poder Judicial funcionara correctamente y ayudara al tema de la seguridad. Después de una semana cambió su discurso. ¿Qué sucedió? Bueno, se reunió con empresarios importantes y con grupos de la derecha mexicana, se reunió con ellos y seguramente le pidieron el apoyo de los Estados Unidos. Él consultó y empezó a modificar su discurso para alinearlo junto al discurso de la derecha mexicana, en el sentido de que la votación directa y secreta para elegir jueces, magistrados y eventualmente ministros le daba posibilidad al narco de intervenir y colocar personas a modo que defendieran sus intereses. Dijo también que se ponía en riesgo la independencia del Poder Judicial y dijo finalmente que podía afectar las relaciones económicas. Las relaciones económicas que están consagradas en el TEMEC, antes Telecán, ahora TEMEC, no tienen nada que ver con el ejercicio del Poder Judicial en México, porque en ese documento se establece
claramente que en caso de que haya empresas de Estados Unidos o Canadá que pudieran sentir que se les discrimina con relación a las empresas mexicanas para desarrollar sus negocios en México, pueden acudir o pueden solicitar que se integre un panel, se llama un panel, de los 3 países con expertos en la materia para que conozcan la problemática que se les quiera presentar y tomen una resolución en favor de cualquiera de los 3 países. Y si esto no fuera suficiente, se puede acudir a un tribunal internacional para que conozca el conflicto y tome una decisión. Así es de que el Poder Judicial de México no tiene nada que ver en esta situación. Por otro lado, Ken Salazar cambió su tono de cordialidad siempre que en los medios lo entrevistaban y trataban de contrapuntearlo con el presidente. Él respondía que le tenía respeto, que estaba actuando en un nivel de cooperación muy importante, pero este discurso lo cambió, se cambió de una semana para otra y está totalmente alineado con la derecha mexicana. Y algo más, Nancy, está al frente, junto con la ministra Piña, al frente del bloque transnacional de la derecha para atacar la posible reforma al Poder Judicial en México. ¿Y por qué hablo de un bloque transnacional? Porque ya incluso la barra de abogados de Nueva York está repitiendo exactamente los mismos argumentos que la derecha mexicana, porque hay una serie de organizaciones que están también planteando las mismas cantaletas. Escuché el debate en la Cámara de Diputados, en donde se aprobó ya la iniciativa en la Comisión de Puntos Constitucionales, pasaría en septiembre al Pleno para ser discutida y votada definitivamente, ya con la integración del nuevo poder legislativo, de la nueva legislatura, y la oposición repite una y otra vez los mismos argumentos. No hay un análisis técnico para que demuestren por qué se pone en entredicho la independencia del Poder Judicial. ¿Por qué se dice que se puede afectar los derechos laborales de los empleados del Poder Judicial? ¿Por qué se dice que no se pone o que no se estimula con la iniciativa presentada por el presidente, que no se estimula la carrera judicial? No demuestran por qué afirman que los nuevos jueces o magistrados van a tener una muy baja calificación, un muy bajo nivel de conocimiento, y que esto pone en entredicho la calidad del servicio de impartición de justicia, una calidad de servicio que nosotros los mexicanos actualmente no vemos por ningún lado. Existe el dato de que actualmente el Poder Judicial tiene en rezago 1.200.000 expedientes. ¿En dónde está la calidad actual de los jueces, magistrados y ministros que están impartiendo justicia si tienen una monstruosidad de expedientes rezagados? ¿En dónde está la eficiencia? ¿En dónde está la justificación para un ingreso tan elevado? Tan elevado, ya ha presentado el presidente muchas veces desglosadamente el salario integrado que perciben. No hay ninguna justificación. Entonces el presidente, el embajador Ken Salazar está actuando como aquellos personajes de principios y mediados del siglo XX que planteaban una actividad desbocada en la política nacional y que fueron directamente bautizados, vamos a decir así, por el pueblo y por las propias organizaciones políticas en México, como procónsul. Procónsul se le llamaba en el Imperio Romano a aquel que el cónsul romano le encargaba alguna provincia que había sido anexada
territorialmente al Imperio Romano y que se la encargaba para que pudiera fungir como gobernador. Entonces, ellos son embajadores y tratan de funcionar como gobernantes, como gente que puede tener una capacidad de decisión o una capacidad de influencia en las decisiones del poder establecido. Y esto es no solamente es una actitud diplomáticamente totalmente grosera y desconsiderada, sino es una actitud abiertamente violatoria de las restricciones que a su papel como embajador le plantea la propia Constitución mexicana y las propias leyes del derecho internacional en materia consular. Entonces, aquí tenemos una actitud verdaderamente rechazable, pero obedece al cabildeo que hubo con él por parte de la derecha y desde luego algunas molestias con el gobierno mexicano por la insistencia en relación al caso del Mayo Zambada, que como te comentaba la vez anterior, ellos dijeron, ya dimos toda la información existente, ya no vamos a dar ninguna otra información, y ya no han dado nada más, ni la van a dar, porque en cualquiera de los dos casos, que el Mayo haya pactado o que lo hayan detenido en territorio nacional, es una actividad absolutamente inconfesable para el gobierno de los Estados Unidos, no lo van a reconocer jamás. Entonces, ahí tenemos un embajador que pasó de ser un embajador amable y considerado a ser un embajador intervencionista y que quiere actuar como procónsul, como llegaron a actuar los embajadores en México a principios del siglo XX. Y claro, esto tiene que ser absolutamente rechazable. Porque esto sería una actitud ya que viene con una línea del gobierno estadounidense o del Departamento de Estado, como lo ha apuntado el presidente López Obrador. Sobre todo se lo pregunto porque no pareciera una situación de descuido o de incongruencia, sino más bien como algo intencional que pues en los hechos presiona mucho la relación de México en un momento de transición. Estamos en este periodo ya de que el gobierno saliente del presidente López Obrador está prácticamente entregándole la estafeta a la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Cuál sería su lectura, doctor, de estas presiones del gobierno de Estados Unidos? Me parece muy difícil que Ken Salazar se esté yendo por la libre. No, naturalmente que no. Naturalmente que no. No hay que dejar también de considerar, Nancy, que en Estados Unidos están en plena carrera presidencial, están en campaña. Y esto siempre, invariablemente, siempre endurece de ambos candidatos, del Partido Demócrata y del Partido Republicano, endurece las posiciones relacionadas con los problemas que se tienen con México, desde la cuestión de las fronteras, el crimen transnacional, las políticas mexicanas, pero tampoco hay que dejar de considerar que en realidad el gobierno de Estados Unidos jamás ha aceptado de buena manera al gobierno del presidente López Obrador, porque consideran que es un presidente que plantea resistencia a doblegarse a distintas iniciativas del gobierno norteamericano, lo que no hacían otros presidentes anteriores. Desde Fox principalmente, pero podemos hablar también de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, para remontarnos a los más contemporáneos, y esto nunca le ha gustado al gobierno de los Estados Unidos. Entonces, pero han sobrellevado la relación por la gran importancia que tiene México también para ellos, no solamente en materia de las problemáticas fronterizas, en donde está contenido también, por ejemplo, el tema del agua, de los ríos que cruzan nuestras fronteras, en donde está contemplado principalísimamente el tema del crimen organizado, del tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos y la gran importancia que tiene para México y para Estados Unidos la relación comercial, las exportaciones mexicanas y las importaciones mexicanas. Entonces, esto lleva al gobierno de Estados Unidos
a ser un tanto condescendiente, o ha sido un tanto condescendiente con el gobierno del presidente López Obrador, pero saben perfectamente bien que ellos, ni siquiera el Partido Demócrata, tiene una afinidad ideológica y política muy importante con el gobierno mexicano. No, condescienden por la importancia y por la necesidad que tienen de México, y para nosotros también es nuestro principal socio comercial. Entonces hay una relación ahí respetuosa, pero de conveniencia mutua, que se ha venido sobrellevando, pero en la coyuntura de la elección presidencial en Estados Unidos, pues naturalmente ellos toman la cuestión, vamos a llamarle así, la cuestión mexicana, la toman como parte de su discurso para ganar electores para la elección presidencial próxima. Entonces, y ahí entra la frontera, y ahí entra la inmigración, y entra el crimen organizado, y ahora entró también la reforma al Poder Judicial. Pero mira, el gran tema sobre el Poder Judicial es que el gobierno de la Cuarta Transformación, el proyecto en sí, el programa de gobierno de la Cuarta Transformación, ha logrado tener una mayoría calificada, o ha logrado volver a tener una mayoría calificada en el Poder Legislativo. Volvió a ganar de manera contundente la presidencia de la República. Mantiene una serie de iniciativas de cambio que están contenidas en el programa general de la 4T, 4R. Pero desde luego, el gran poder que no ha sido objeto de ninguna reforma, de ningún cambio dentro de este proyecto de transformación nacional para acceder a una cuarta república, es el Poder Judicial. En México se ha venido constituyendo un nuevo poder político, un nuevo ejercicio del poder, un cambio de régimen, y esta cuestión de la disociación del poder económico con el poder del poder político ha sido un cambio fundamental en México, que desde luego los grupos de élite de la empresa mexicana, asociados a empresas transnacionales de los Estados Unidos y de otros países, han resentido profundamente. Y entonces esta nueva forma de ejercer el poder, esta nueva forma de constituir los intereses que predominan en el ejercicio del poder político en México, ha sido un cambio muy importante, y lo han resentido de una manera también muy relevante. Entonces este tipo de cosas, ellos saben perfectamente bien en Estados Unidos, y lo saben en México, que si el gobierno actual de la 4T y la 4R y todos los que apoyamos esta transformación logramos la reforma al Poder Judicial, va a ser muy difícil que por vía legal y constitucional puedan echar ellos atrás todo el proceso de cambios que se ha venido produciendo durante este sexenio, a pesar de los 2 años de pandemia. Entonces ellos lo saben perfectamente bien, y todos aquellos que hoy controlan, las grandes empresas que controlan el sistema económico en México, mira, son solamente 10 grupos empresariales, 10 conglomerados empresariales que actúan en 6 ramas o en 6 sectores de actividad económica distintos, los que controlan la economía en México. Estos han perdido algo muy importante, que es la influencia directa en las decisiones del poder político. Y esto, desde luego, los tiene muy, muy enojados, a pesar de que no les ha planteado o no les han impuesto nuevos tipos de tributos fiscales, a pesar de que les han dado todo para poder seguir haciendo grandes negocios. Les negociaron correctamente del cambio del Telecán al Temec, a pesar de que no han tenido obstáculos para seguir desarrollando sus negocios, pues esta pérdida directa de influencia en el poder político la han resentido de una manera muy importante, porque esto ha generado desde luego un desfase entre ellos que dominan el sistema económico en México y quienes detentan y ejercen el poder político, tienen el control de todo el aparato del Estado,
tienen también el control de las Fuerzas Armadas, etcétera. Entonces, esto lo saben en Estados Unidos y esto lo sabe la derecha en México y han logrado formar un bloque transnacional, porque mira, además de las embajadas de Estados Unidos y de México, la barra de abogados de Nueva York, se han unido a este bloque, por ejemplo, quienes operan inversiones en la Bolsa Mexicana de Valores y quienes operan también contratos con monedas. Y ya empiezan otra vez a hablar de que se está afectando el valor del peso, de que se está afectando la calificación de la deuda de las empresas mexicanas en los mercados financieros, porque empieza a generarse una gran incertidumbre. O sea, son los mismos argumentos. Esos mismos argumentos se daban en las elecciones pasadas de 2006, 2012, 2018, cuando participaba como candidato a la presidencia el candidato, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, se daban exactamente los mismos argumentos, que si él llegaba a la presidencia se iba a volver un desastre la economía, que iba a haber grandes devaluaciones, que iba a haber grandes pérdidas para las empresas, que iba a ser el caos económico. Son los mismos argumentos. Entonces, fíjate cómo es una derecha que ni siquiera tiene un nuevo discurso para convencer a nadie. Son los mismos argumentos de hace 20 años. Son los mismos y si le das más para atrás, igual. El debate, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Puntos Constitucionales, no hacía nadie un análisis técnico. Repetían los mismos argumentos ideológicos y la independencia del Poder Judicial y la autonomía y el crimen organizado y la devaluación del peso. Es exactamente lo mismo, tienen 30 años repitiendo exactamente lo mismo. Entonces, en realidad, tenemos nosotros que estar muy preparados para apoyar el proyecto de la reforma al Poder Judicial, apoyar al gobierno saliente y al gobierno entrante, porque se ha conformado una coalición internacional o transnacional de intereses, desde luego de una derecha conservadora y reaccionaria que trata de detener a como dé lugar. Pero fíjate qué es lo que en realidad pretenden: ignorar el voto popular, ignorar la soberanía popular, ignorar que la inmensa mayoría de los mexicanos le dimos a la doctora Claudia Sheinbaum y a los nuevos integrantes del Poder Legislativo la potestad de llevar adelante la reforma al Poder Judicial, porque consideramos que con este Poder Judicial no podemos avanzar realmente como país. Imagínate 1.200.000 expedientes rezagados y ellos gastándose, imagínate, 220 millones de pesos tan solo por concepto de gastos de jardinería. Jardinería. No podemos estar así. Hay que ir adelante y hay que estar preparados para apoyar. Doctor, también en este sentido, consultarle, pues, qué podemos esperar en los próximos meses, sobre todo entendiendo este proceso de transición. Ya decía usted que debe de haber un acompañamiento tanto para el gobierno saliente como para el gobierno entrante, un acompañamiento, por supuesto, de ese pueblo que le dio pues esta confianza, ¿no?, a la Cuarta Transformación y al humanismo mexicano. Sobre todo se lo pregunto también porque sabemos que digamos que esta tensión o esta rispidez en la relación de México con Estados Unidos pues viene de tiempo antes, incluso pues ahora que estuvo presente en la conferencia matutina el licenciado Pablo Gómez, titular de la UIF, daba a conocer cómo desde el gobierno de Estados Unidos se inició el financiamiento a la organización de Claudio X González Guajardo, Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, a partir de agosto de 2018, ¿no?, que es cuando ya se sabía que el presidente López Obrador asumiría este cargo. Ya una vez que el presidente López Obrador estuvo pues en la presidencia de la República,
se expulsa prácticamente a las 14 agencias estadounidenses que ya estaban acostumbradas a operar sin siquiera informarle a México, entre ellas la propia DEA, que ha tenido toda esta campaña en contra de la actual administración con, por ejemplo, en el contexto electoral, eso del narcopresidente, narcocandidata y narcogobierno. Se sabe que la DEA filtró estos expedientes donde no había pruebas, pero simplemente por venir de esa agencia, pues se les dio credibilidad en algunos medios o algunos periodistas de renombre, todo lo que ya sabemos. Y pues también sabemos que esa es la forma de operar de Estados Unidos, siempre con injerencia y creyéndose el gobierno del mundo. Entonces, ¿qué podemos esperar sobre todo para las primeras semanas del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum y con todas estas balandronadas de que ellos van a entrar a territorio mexicano sí o sí, sin siquiera advertirle a nuestro gobierno, porque México, según su punto de vista en el contexto electoral, no está haciendo nada contra el tráfico de fentanilo, doctor? Mira, era lo que yo te decía. Desde luego, ellos inmediatamente ponen en juego una de las problemáticas más importantes que tenemos y que no ha logrado ser reducida a su mínima expresión, como es el caso del tráfico de estupefacientes, no solamente de fentanilo, pero principalmente de fentanilo. Obviamente ahí tenemos un grave problema y ellos inmediatamente atacan una de nuestras vulnerabilidades para tratar de formar allí pues toda una cantaleta como la de siempre. Ya en el gobierno del presidente Donald Trump también se planteó la posibilidad de una incursión en México para atacar los laboratorios clandestinos en donde se fabrique fentanilo que luego se exporte a Estados Unidos. También se amenazó con declarar como organizaciones terroristas a las organizaciones del crimen transnacional en México y que eso le otorgue a Estados Unidos conforme a su legislación, no conforme a ninguna legislación internacional, el derecho a intervenir. Ellos se abrogan el derecho a intervenir. Entonces, ¿qué podemos esperar? Que esta presión siga, que las presiones o que las tensiones con el gobierno de Estados Unidos continúen de aquí hasta que el proceso electoral por la presidencia concluya, que serán poco más de 2 meses, aproximadamente 3 meses más o menos. Entonces, que eso continúe. Pero mira, aquí lo que nosotros tenemos que tener como mexicanos muy claro es que sin un poder judicial reformado, no vamos a poder tener éxito en dos cuestiones muy importantes que traban actualmente nuestro desarrollo, y que es la corrupción, ya como una corrupción de Estado. ¿Qué quiere decir? Que está presente en todas las instituciones del Estado y de los tres poderes. Y además el combate al crimen transnacional. Los militares o la Guardia Nacional, los marinos, las policías estatales no van a poder derrotar al crimen transnacional si no cuentan con todo el aparato del Estado, con los poderes legislativo, con el poder judicial, con una administración pública saneada, etcétera, etcétera. Si no contamos con todo eso, no vamos a poder avanzar considerablemente en el tema del combate a la corrupción de Estado y el combate al crimen transnacional. Y entonces recurrentemente Estados Unidos va a estar utilizando esa vulnerabilidad que tenemos, porque a pesar de los avances, pues para ellos no ha habido un cambio sustantivo. Entonces van a estar utilizando recurrentemente, y que las organizaciones criminales, que las van a considerar organizaciones terroristas, y que no funciona la política del gobierno actual sobre el crimen transnacional, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos el concurso completo, decidido, estructural del Poder Judicial para poder reforzar la lucha contra la corrupción y reforzar la lucha contra el crimen transnacional. Perdón, si esta cuestión no se da,
no vamos a lograr tener avances significativos y estamos siendo objeto de ataques desde la frontera norte para los gobiernos, en el siguiente caso, el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, y vamos a estar teniendo estos problemas porque para ellos nosotros seguimos siendo el principal factor de exportación de drogas a su territorio. Nunca han tomado en cuenta la inmensa demanda que ellos tienen. Entonces, esto es lo que yo veo venir, Nancy. Doctor, y no quisiera despedirme sin preguntarle justamente por qué la reforma al Poder Judicial de la Federación también se debe de ver como un asunto de seguridad nacional. Ya veíamos estos intentos de intervencionismo que nos llevan al terreno de la seguridad nacional y pues la defensa de nuestra soberanía y nuestra independencia, pero también desde dentro debemos de ver cómo ha operado sistemáticamente este Poder Judicial corrompido en contra de las decisiones del pueblo. Y uno de los ejemplos más recientes pues es esta aceptación que hizo la ministra Norma Piña de este recurso impulsado por el Partido Acción Nacional en contra del Plan C, o más concretamente en contra de la mayoría calificada. Y pues escuchábamos ayer a un ministro, Juan Luis González Alcántara Carranca, pues ya prácticamente deslindarse de esa posibilidad de que la Corte diera una especie de golpe judicial. Sin embargo, pues queda en el ambiente esta pues ya experiencia latinoamericana donde los poderes judiciales han actuado en contra de gobiernos progresistas, incluso metiendo a la cárcel a dirigentes políticos, pues para deshabilitar, digamos, el avance de este tipo de gobiernos más apegados al estado de bienestar, menos apegados al neoliberalismo. ¿Cómo ve desde ese punto de vista la reforma judicial, doctor? Sí, mira, la seguridad nacional está amenazada. Antes la seguridad nacional surgió después en el contexto posterior a la Segunda Guerra Mundial y se desarrolló de una manera muy importante dentro de la lucha de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los Estados Unidos al frente de dos bloques internacionales de ejércitos, de economías y de dinero que circulaba en todo el mundo. En un caso apoyaba a la Unión Soviética, en otro caso apoyaba a Estados Unidos con sus aliados. Los ejércitos crecieron descomunalmente, etc. Posteriormente, la seguridad nacional se utilizó en América Latina como discurso para reprimir brutalmente a toda la izquierda latinoamericana y se constituyó lo que se denominó la doctrina de seguridad nacional. Entonces, por este pasado ominoso, por esta historia de crimen, de masacres, de desapariciones, de torturas, el concepto de seguridad nacional regularmente no lo invocan líderes u organizaciones de izquierda, pero en la Constitución mexicana está claramente planteado que la seguridad nacional, es decir, el hecho de que el Estado nos garantice a toda la nación, a las comunidades, a los estados, a las organizaciones, a las etnias, etcétera, nos garantice la seguridad dentro del territorio que habituamos, se le llama precisamente seguridad nacional. En la actualidad se establece en la Constitución, artículo 89, fracción 6, se establece claramente que la seguridad nacional puede tener tres grandes formas de ser atacada. Una, generando inestabilidad sociopolítica, porque desestabiliza el funcionamiento normal de las instituciones del Estado y de la marcha normal de la nación, de la sociedad, etc. Otra forma de atacarla es vulnerando su territorio, vulnerando la integridad territorial en la que se asienta el Estado mexicano y la nación. Y la tercera es atacar la seguridad nacional desde el punto de vista de poner
en entredicho la permanencia del Estado mexicano. Es decir, que llegara un poder desde fuera y quisiera dominar a toda la nación y sustituir al Estado mexicano por un Estado extranjero. De estas tres posibilidades, la primera, crear un ambiente de inestabilidad socioeconómica y política que vulnere la capacidad del Estado para mantener la seguridad de la nación, la seguridad del propio Estado, la convivencia pacífica, etcétera, etcétera. Dentro de esto me parece a mí que cae una actitud de confrontación como la que tiene actualmente el Poder Judicial con relación al Poder Legislativo y con relación al Poder Ejecutivo. El Estado es un poder unitario y si se organiza como república, entonces es un poder, es un poder político que se divide en tres grandes poderes para poder funcionar como república: el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y se establece que para que la república sea estable, funcione correctamente, sin problemas mayores, debe haber un equilibrio de poderes. Equilibrio de poderes, es decir, que cada poder respete las facultades, las competencias del otro poder y que no trate de atacarlo, que no trate de vulnerarlo y sobre todo de usurpar sus funciones. El poder judicial de un tiempo para acá, cuantas veces quiere, recibe las impugnaciones de inconstitucionalidad de la ley de energía eléctrica, de esto, de lo otro. Cuantas veces quiere, recibe las impugnaciones por una supuesta inconstitucionalidad y resuelve que tal o cual ley que aprobó el Poder Ejecutivo, si el Poder Legislativo a instancias de haber sido enviada una iniciativa de ley por parte del Poder Ejecutivo, aunque se hayan seguido los procedimientos constitucionales establecidos, el Poder Judicial rechaza esa ley y la anula, a pesar de que se haya aprobado por otro poder como el legislativo y que haya sido enviada por el Poder Ejecutivo en uso de sus facultades constitucionales. Esto constituye una clara rebelión de parte del Poder Judicial en contra de las competencias y de las facultades constitucionales que tienen los otros dos poderes. De tal manera que entonces que esta actitud vulnera el equilibrio de los poderes y la estructura de la república. Funciona entonces como un poder que trata de anular a los otros poderes. No le importa si el Poder Ejecutivo y el Legislativo hicieron lo que dice la Constitución. No le importa. Llegando con ellos, la ley es anulada y queda sin ningún efecto. Quiere actuar como el poder de los poderes dentro de la división de tres poderes, por decirlo así. Entonces esto abre desde luego una problemática muy importante, porque vulnera lo que la Ley de Seguridad Nacional en su artículo 5, fracción 4, dice que es un ataque a la seguridad nacional, vulnerar la forma y el funcionamiento organizado de la federación. La federación está estructurada de una manera que no puedes atacar ninguno de sus fundamentos porque vulneras a la propia federación y vulneras su funcionamiento, vulneras su estructura de poder distribuida en distintos tipos de facultades. Entonces, si el Poder Judicial promociona de alguna manera, indirecta o directa, un paro ilegal, eso no es una huelga. La huelga que establece la Ley Federal del Trabajo, tienes que cubrir una serie de requisitos, avisar, y entonces la autoridad laboral te dice, está bien, cumpliste con los requisitos y puedes estallar la huelga. En este caso no hubo absolutamente nada de eso, es simplemente un paro ilegal de labores a través del cual se está dejando sin servicio
de impartición de justicia a la nación, a la sociedad. Hubo 200 jueces y magistrados que manifestaron estar en contra del paro, pero todos los demás ya llegaron incluso a Nueva York y están ingresando un documento a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos estableciendo que se vulneran los derechos humanos con esta ley que pretende reformar al Poder Judicial. Entonces, todo esto conforma la posibilidad potencialmente de que vayamos hacia un conflicto entre poderes, que abra una crisis constitucional. Y esa crisis constitucional se va a convertir necesariamente en un problema de la seguridad nacional, porque ataca la estructura republicana del Estado, ataca el equilibrio de poderes, ataca el respeto a la competencia de cada uno de los poderes y se vuelve un factor de ruptura del orden constitucional. Desde esa perspectiva, entonces, estaríamos pensando en que se puede evolucionar desde la situación actual, se puede evolucionar hacia una situación de una crisis constitucional que se vuelva directamente un problema de seguridad nacional. Y fíjate que el artículo 29 de la Constitución le da la posibilidad al presidente de la República como jefe de Estado de decretar un estado de excepción para tratar de restituir el orden constitucional y para tratar de restituir el orden, el funcionamiento normal de las instituciones. Dudo mucho que el presidente lo vaya a hacer de aquí a lo que le queda de su mandato, un mes, y que la doctora Claudia Sheinbaum lo vaya a hacer. Pero la Constitución prevé decretar el estado de excepción como mecanismo para resguardar los intereses de la sociedad, del Estado, los intereses de la República. No lo vamos a ver, estoy seguro que no lo van a hacer, pero la Constitución le da esa facultad al presidente de la República. Entonces, no veo muy fácil el ambiente de aquí a los próximos 2 o 3 meses. Espero que haya cordura, que haya mesura y ¿cuál es la estrategia que ha utilizado el gobierno? Hacer avanzar la iniciativa de ley para reformar al Poder Judicial. Y fíjate qué absurdo, dicen que puede intervenir el crimen organizado, pero si ya interviene en las elecciones de presidentes municipales, en las elecciones de gobernador, en las elecciones de diputados locales, ya intervienen. No estoy diciendo que eso esté bien, lo que estoy diciendo es que nos quieren vender una situación que hace muchos años ya existe en México. No existirá en los jueces, no necesita el crimen organizado influir en la elección de jueces. Pueden comprarlos, como hemos sabido que lo han hecho en muchas ocasiones, antes de que emitan una sentencia que les vaya a afectar. Entonces nos están queriendo nuevamente espantar con el petate del muerto. No viene fácil los próximos meses, pero creo que hay la fortaleza necesaria, la legitimidad necesaria y que el poder actual de la Cuarta Transformación finalmente, no lo dudo, va a salir airoso de esta prueba, también como ha salido airoso de otras pruebas. Doctor, pues como siempre, un gusto conversar con usted, siempre también muy, digamos, claro el mensaje que manda y por supuesto ahora nos quedamos con esto de que hay que estar atentos a estas tensiones y sobre todo este bloque de derecha internacional del cual ya nos ha hablado. Pues le agradezco mucho que nos haya acompañado y también estas reflexiones, doctor, y le deseo que pase una feliz tarde. Gracias, Nancy. El agradecido soy yo. Saludos a todos y gracias a la audiencia por escucharnos. Buena tarde.